Apocalipsis capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mensaje a Éfeso, la iglesia descarriada. Aquí se enfatizan las manos y los pies del Cristo exaltado. Él sostiene las estrellas, los mensajeros de las iglesias, y anda en juicio entre las iglesias, los candeleros. Empieza con Éfeso, la ciudad más próxima a Patmos. Era un gran centro comercial. Y el emperador había hecho de Éfeso una ciudad libre. Tenía título de suprema metrópoli de Asia, de suma importancia. Era el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía como 130 metros de largo, 70 de ancho y 20 de alto, con grandes puertas plegables y 127 columnas de mármol, algunas de ellas cubiertas de oro. La adoración a Diana era inmoralidad religiosa en su peor expresión. Veamos Hechos 19. Cuando Pablo llegó a Éfeso, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 20 también menciona los viajes de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. La iglesia de Éfeso tenía obras, trabajó y paciencia, pero tenía amor por Cristo. Pero no tenía amor por Cristo. En contraste, los tesalonicenses fueron elogiados por su trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Se lo dijo allá en Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza
en nuestro Señor Jesucristo. Lo que cuenta no es lo que hacemos por Cristo, sino el motivo detrás de eso, el incentivo. Éfeso tenía una iglesia atareada con altas normas espirituales. No podían soportar gente indigna, o sea, los malos, y no prestaban atención a los falsos. No prestaban atención a los falsos maestros. La obra había sido difícil, pero no había desmayado. Desde el punto de vista humano tenía éxito en todo. Algunas de las atareadas iglesias de hoy, con sus calendarios repletos y obreros exhaustos, encajarían en esta descripción de la iglesia de Éfeso. Pero el varón en medio de las iglesias vio lo que faltaba. Habían dejado, no perdido, sino que lo habían dejado, su primer amor. Como el caso que sucedió allá en Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. La iglesia local está casada con Cristo, como lo podemos ver a la luz de la segunda carta de los Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero siempre existe el peligro de que ese amor se enfríe, como Marta. Podemos estar tan atareados trabajando para Cristo que no tenemos tiempo para amarle. Lucas 10:38, cuando Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y aturbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él. El trabajo no es sustituto de amor. Para el público, la iglesia de Éfeso era de éxito. Para Cristo había caído la iglesia. Su consejo a ella está en estas palabras. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. Para entenderlo, veamos Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si queremos regresar a nuestro primer amor, debemos repetir las primeras obras. Esos esfuerzos de amor que caracterizaron nuestro primer encuentro con Cristo. Si la iglesia no retoma su corazón a su condición correcta, se le quitará el candelero. La iglesia local debe brillar como una luz en el mundo. Sin verdadero amor por Cristo, su luz se apagará. Pero la gente busca los elogios y los aplausos.
Los elogios los elogia por aborrecer las obras de los nicolaitas. El nombre griego Nicolás significa conquistar al pueblo. Se refiere al desarrollo de una casta sacerdotal, o sea, un clero en la iglesia, que desplaza a los creyentes comunes, mientras que debe de haber liderazgo pastoral en la iglesia. No debe de haber diferencia entre el clero y los laicos, donde los primeros se enseñorean sobre los segundos. Consejo para Esmirna, la iglesia sufriente. La encontramos a partir de Apocalipsis 2, 8, 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Note cómo cada descripción de Cristo vuelve al cuadro que se da en Apocalipsis 1, del 13 al 16. Y cómo cada una satisfacción o cómo cada una satisface la necesidad especial de cada iglesia. Esmirna era la iglesia perseguida, de modo que Cristo les recuerda su propio sufrimiento, muerte y resurrección, como dice Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto de la muerte y la resurrección. Esmirna significa amarga y su relación a la palabra mirra, uno piensa en la fragancia que se libera debido al destrozo de la persecución. La iglesia siempre ha sido la más pura y la más fragante cuando ha atravesado tiempos de sufrimiento. Cristo no critica a esta iglesia. Los santos eran fieles a pesar del sufrimiento. Pensaban que eran pobres, pero eran ricos. Contrasta con la Odisea, quienes pensaban que eran ricos, pero eran pobres. Veámoslo a la luz de Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los falsos cristianos de la sinagoga de Satanás se creían que eran ricos. Juan 8:44 nos acerca más. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Concuerda con los falsos cristianos de la sinagoga de Satanás. Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Blasfemaban, calumniaban contra los santos,
pretendían separarlos. Por eso dice que desmembraban al cuerpo, mutilaban al cuerpo, quitando uno de aquí, quitando otro de allá para enviarlos al otro lado. Satanás está detrás de toda esta persecución, incluso la que se hace en nombre de la religión. Cristo les promete que habrá más persecución. Los 10 días, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Puede referirse a las 10 grandes persecuciones de los primeros siglos de la iglesia. Satanás viene como un león buscando a quien devorar, como dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la persecución solo consigue fortalecer a la iglesia. El enemigo puede matar el cuerpo, pero el santo nunca debe temer la segunda muerte, que es el infierno. ¿Por qué? Veamos la recomendación que nos da Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que han nacido 2 veces morirán solo una vez. Los que han nacido solo una vez morirán 2 veces. Morirán acá en la tierra y morirán en la segunda muerte. Consejo para Pérgamo, la iglesia mundana. Apocalipsis 12-17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo significa casada. Y esta iglesia estaba casada a algunas doctrinas y prácticas equivocadas o erradas. Existían 3 problemas serios en Pérgamo. Uno, que ahí moraba el trono de Satanás. Como lo dice el 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás.
Este pasaje se refiere a los cultos de misterio de Babilonia que establecieron sus sedes en Pérgamo. También incluye la adoración al emperador, que jugaba un papel clave en esta ciudad pagana, razón por la cual se le dice donde está el trono de Satanás. Y en medio de eso, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, esta iglesia era una mezcla de doctrinas y falsedades. También existía en esa misma iglesia la doctrina de Balaam. Como dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. En esto podemos ver a la luz de Números 22, en ese capítulo, donde Balac manda llamar a Balaam para que le maldiga a Israel. Y Balac, como sabía que Dios no le permitía maldecir a Israel, usó la tentación de la carne para hacerles algo. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. En Números 23 dice que Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro. Y cualquier cosa que me mostrase, te avisaré. Y se fue al monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en las bocas de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimera sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí que has preferido bendiciones. Luego, en número 24, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que se puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios que vino sobre él. Entonces tomó su parábola y le dijo Balaam, hijo de Peor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob,
tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá el rey más que Agag, y su reino será engrandecido. En Números 25, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como dijimos al principio, Balaam fue muy astuto, sabía que no podía maldecir a Israel, pero sí podía tentarlo en la carne, ofreciéndole los asuntos de la carne. Balaam fue un profeta asalariado que guió al pueblo de Israel al pecado a cambio de la riqueza y el prestigio que recibió. Animó a Israel a adorar ídolos paganos y a darse a la fornicación en Pérgamo. La iglesia estaba casada con el mundo para poder lograr ventajas mundanas. Veamos la doctrina de los nicolaitas, la otra enfermedad en Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo que empezó como obras en una iglesia, ahora es una doctrina establecida en otra. Ahora tenemos a esta iglesia dividida entre sacerdotes y pueblo. Pueblo hacía las cosas que le habían enseñado y los sacerdotes los habían engañado con doctrinas paganas. Veamos ahora el consejo para Tiatira o Tiatira, la iglesia impenitente. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Los ojos de fuego, los pies de bronce, vienen a ver y a juzgar, pero esta iglesia perversa no se arrepentirá. La iglesia tenía obras, servicio y paciencia, pero estaba llena de pecado. Aquí tenemos a Jezabel, la única mujer que se menciona en las 7 cartas, refiriéndose a la perversa reina Jezabel, esposa de Acab, que aparece en primer libro de los Reyes 16 y en segundo libro de los Reyes 10. Fue una mujer pagana, hija de un sacerdote de Baal, y promovió la adoración a Baal en Israel. Practicaba tanto la prostitución y la hechicería. Lo podemos ver a la luz del segundo libro de Reyes 9:22. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. ¿Qué paz va a haber? Como la idolatría, el homicidio, el engaño y el oficio sacerdotal. Y la iglesia de Tiatira estaba siguiendo su ejemplo y liderazgo. Nótese que esta falsa profetisa en las iglesias estaba usando su enseñanza falsa para seducir, engañar al pueblo de Dios. Y les dio permiso para pecar. Autorizaba que pecaran. En el segundo libro de los Reyes, donde aparecen capítulo 2, donde aparecen los falsos profetas y los falsos maestros, y entre ellas aparece Jezabel. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado por estos fornicarios. Judas 1:1 dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. La tragedia es que ella no se arrepentiría, aunque Dios le diera la oportunidad. Nunca es demasiado tarde para que una iglesia se arrepienta y regrese a los caminos del Señor o al Señor mismo. Pero debemos estar alerta, no sea que dejemos pasar la oportunidad que Dios nos da. Y la oportunidad desaparece como el agua tirada al piso. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.